Este tema parece que no tiene relevancia, pero es la base para asimilar el resto del conocimiento. Es normal que cuando uno aprende a tener un pensamiento crítico, lo primero que uno cuestiona es a la fuente de donde procede ese conocimiento, es decir, a las personas de las que uno está aprendiendo. Así que parece un arma de doble filo. Pero no lo es, porque eso se debe más bien a la gran propaganda del sistema, que utiliza conceptos como el de conspiranoia para intentar contrarrestar o detener el proceso de concientización. Entonces la verdad se sostendrá sin importar quién la difunda. En cambio, la mentira no aguanta la prueba del tiempo. Como he explicado con anterioridad, las teorías de conspiración cobraron un auge a partir del 9/11, pero en realidad tienen mucho tiempo. Tienen su origen en la Revolución Francesa. Entonces, el debate actual se ha polarizado mucho, convirtiéndose en un obstáculo para acercarnos a la verdad. Porque por un lado, los oficialistas descartan cualquier conspiración. Y por otro lado, los llamados conspiracionistas, como su servidor, se van al extremo mítico para argumentar. ¿Cómo resolver esta disyuntiva? ¿Qué creer y qué no creer? Bueno, pues precisamente ese es el punto donde radica el problema. La creencia. Hay que cambiar ese modelo de pensamiento. Todas las ideas se pueden poner a prueba en la realidad, en esa cosa que llamamos realidad, incluyendo la historia. Es decir, no creer nada. Hay que cambiar eso de creer, hay que saber más bien. Y para saber necesitamos recabar los datos que nos permitan una aproximación a la verdad. En los últimos tiempos se puede observar claramente cómo hay una gran propaganda de denigración hacia las personas que exponen cualquier complot. Incluso se puede ver en películas, ¿no? Hay personajes que ponen ahí, que difunden o que supuestamente están enterados de varios complots y los ponen como el loquito de la película. Inclusive hay películas completas donde meten todas estas ideas para contrarrestar toda la información que se le da a la luz. Es decir, invierten una gran cantidad, pues, producciones enteras, ya no nada más es un personaje, películas completas con ese objetivo. Entonces la palabra conspiración se ha vuelto un tabú, ¿sí?, entre las personas que difunden este tipo de información, porque lo que se intenta es obtener credibilidad y seriedad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Omiten la palabra conspiración para no ser denostados. El término conspiranoia se está utilizando como un instrumento de censura y denostación. Paranoia, sinónimo de loco, loco de la conspiración. Entonces este término, este concepto, surgió cuando se creó un comité que investigó la muerte de JFK, lo presentaron ante el juicio y la CIA creó toda una propaganda de denostación hacia ese comité precisamente con este concepto. Ahí se creó el concepto de conspiranoia. Ahora bien, lo absurdo es que la frase teoría de la conspiración pues es una contradicción en sí misma, porque esta frase se refiere a una idea absurda, cuando en realidad la palabra teoría significa un hecho probado. Entonces en este caso la frase correcta debería de ser hipótesis de la conspiración, no teoría. Y hay algunos que dicen, no, es que un hecho probado es una ley, no una teoría. Ponen esta especie como de jerarquización, ¿no? Como que la teoría es previa y la ley ya es un hecho ya sin que se pueda refutar. Pero también es incorrecto, porque una ley en términos de ciencia se refiere a las reglas o normas que rigen a una teoría, mientras que la teoría es en sí misma la explicación a un hecho comprobado. Una táctica muy utilizada y muy vieja es que toman estas ideas, sí, que han logrado salir a la luz, y las mezclan con ideas que son muy fáciles de desmontar. Se envuelve todo en un solo paquete y se presenta ante la opinión pública, y como son ideas descabelladas, pues ya nadie las cree. De esta manera se descarta cualquier filtración. Esto lo han usado desde siempre porque les funciona muy bien, pero se puede desenmascarar simplemente eliminando las opiniones, investigando los datos, así como el financiamiento de aquellos intelectuales que salen, que están maquillados de escepticismo, que utilizan el sarcasmo y la burla para ofender a otros. Bueno, hay que investigar quién los financia y así podemos saber que es real y discernir. Incluso también hay conspiracionistas que están en la nómina para desacreditar sus propias teorías. Estos personajes que surgen de vez en cuando, ahorita andan dos ahí muy famosos. Entonces toman los datos de corrupción reales y proporcionan
una explicación extraterrestre o sobrenatural, y de esta manera pierden su propia credibilidad intencionalmente, impidiendo así que la información penetre en la gran masa, en la mayoría de las personas, ¿sí? En las personas que son incrédulas hacia estas ideas, porque finalmente sabemos que el propósito es trascender, llegar a ese público desinformado que es la gran mayoría. Ahora bien, hay otros que no están en la nómina, pero igualmente utilizan la herramienta del sarcasmo y la burla hacia los otros. Alimentan su ego posicionándose en un pedestal como de superinteligencia que ve al resto hacia abajo, ¿sí? No aptos para comprender. Argumentan mediante opiniones, deducciones, razonamiento subjetivo, lógica elemental, ideas filosóficas a veces que ciertamente a veces de escritores respetados por la historia, ciertamente, pero filosóficas al final de cuentas. El punto es que a esa cosa que llamamos realidad pues no le interesa la opinión, ni el raciocinio, ni las creencias de nadie. Tiene su propio conjunto de leyes y las ideas se tienen que poner a prueba ahí justamente. Las deducciones personales y el escepticismo automático como disfraz de inteligencia que lo usan mucho, ¿no? Pues no tiene relevancia ante la realidad. Inclusive el consenso de las mayorías también queda obsoleto porque la verdad no es cuestión de encuestas. Entonces los hechos ocurren, gusten o disgusten, y la historia se somete al escrutinio aunque revele información que atente contra nuestros propios dogmas. Por tanto, no hay necesidad de denigrar a otros por pensar diferente, por más absurdo que pudiese parecer. Digo, ustedes ya han observado que yo soy escéptico, por ejemplo, al fenómeno ovni, ¿verdad? Pero yo no denosto a las personas que creen en eso. Entonces debemos de comprender cómo esa persona llegó a dicha conclusión. Combinar un escepticismo crítico con una apertura de mente. Obviamente esto si se tiene un compromiso con la verdad y no un deseo por defender una postura o alimentar el propio ego. Entonces es el análisis de los datos el que nos da el camino amarillo, el camino hacia la verdad. Y cualquiera tiene la capacidad, ¿sí? Claro, en condiciones normales de salud y de lectura. Y si no se encuentran a disposición, pues no tomar conclusiones intransigentes, cerradas, ¿sí? Sino estar abiertos ante la posibilidad. Ahora, también si se llegan a conocer nuevos datos que refutan a los anteriores, pues es de sabios cambiar de opinión. De hecho, es imprescindible volverse experto en cambiar de opinión antes que volverse experto en cualquier otro tema. Pero ¿qué sucede? Que en el actual sistema el error se ha convertido en un pecado. Todo mundo lo señala y antepone, aunque esté inmerso en un mar de aciertos. ¿Por qué? Porque estamos adoctrinados a criticar el granito en el arroz sin tomar en cuenta todo el kilo, ¿sí? Como cuando se lee un libro señalando, no sé, una falta ortográfica sin valorar el mensaje transmitido. O como cuando se critica un detalle técnico por algún video sin valorar realmente el contenido, ¿verdad? La información. Entonces, el miedo a estar equivocado para no sentirte tonto, pues eso impide que la mayoría pueda cambiar sus opiniones, aunque en el fondo se reconozca que se está equivocado. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es ganar el debate, la lucha. De hecho, la palabra viene de batalla, de vencer al otro y no de un compromiso honesto con la verdad. Pues es que se promueve tanto el debate como si fuera algo sano, sí, pero no lo es. El propio sistema castiga económicamente al error, pero el error debería ser celebrado porque ayuda a crecer, amplía el conocimiento, la conciencia y el desarrollo de las personas. Pero en este sistema corrupto, donde todo cuesta, pues ¿qué hace? Castiga el error. El estigma hacia la conspiración pues es el mecanismo de contención contra la fuga de información. Fuga proporcionada gracias a la tecnología. Si bien es cierto que hay una gran cantidad de desinformación en internet, pues esa sí que es un arma de doble filo porque también permite a las personas independientes compartir información que antes era imposible ante los medios tradicionales, los cuales por cierto sí que difunden desinformación, ¿sí? Y más que los medios informales, mucho más. Pero el discernir y el contrarrestar pues ya depende de cada persona. Ahora bien, la ortodoxia insiste en desacreditar cualquier conspiración, pero la historia está plagada de conspiraciones. Siempre han existido, no hay por qué escandalizarse. Conspiración es un acuerdo secreto entre dos o más individuos que afectan los intereses de un tercero. Entonces, si fuera tan alucinatorio como dicen, tan irreal, ¿por qué en cada país existen leyes penales que castigan la conspiración? ¿Por qué los jefes de Estado tienen reuniones en privado ante temas de carácter público? Y no solo con sus pares políticos, con sus homónimos, sino incluso con representantes de bancos, de empresas transnacionales, tomando decisiones en privado que afectan la vida de terceros, es decir, de los ciudadanos.
bajo este pretexto de seguridad nacional. También se pregona mucho que la conspiración es la explicación más simple para los fenómenos sociales, ¿no? Para denostar, cuando en realidad es todo lo contrario. Descubrirlas cuesta muchísimo, años de investigación y análisis. Cuesta un enfrentamiento con los dogmas personales más profundos. Es exponerse a la crítica más dura, a las difamaciones, a las burlas, a la cárcel, incluso hasta perder la vida por exponerlas. Entonces lo simple es sentarse a ver la televisión, que dictamina cuál es la verdad. Lo fácil es hipnotizarse ante los medios masivos que extienden ahora sus tentáculos hasta internet. Sí, eso sí que es fácil. Lo sencillo es aceptar arbitrariamente esas mentiras, sus explicaciones oficiales sin cuestionar, elaborando ahora sí que deducciones prematuras sin investigar. Eso sí que es fácil. O agarrar y leer un blog en internet y obtener conclusiones apresuradas. Eso sí que requiere poco o nulo esfuerzo. Y al final, cuando ya al sistema se le acaban los argumentos para contrarrestar la información, pues se hace uso de la clásica pregunta maliciosa. ¿Qué utilidad tiene esa información? ¿De qué sirve saber? ¿Sí? Pero acuérdense que comprender es transformar. La gran mayoría de todo lo que circula en internet acerca de las teorías de conspiración actuales en realidad procede de los protocolos de los sabios de Sion y del revisionismo que se hizo en los años 20 acerca de la Revolución Francesa. De ahí es donde viene todo esto de Illuminatis, masones, judíos, banqueros, y una de las grandes fuentes pues es la escritora, esta historiadora Nesta Webster. Ella era la principal escritora de un periódico que se llama The Patriot. Este periódico era antisemita porque nace en el contexto donde comienza apenas a surgir el nazismo en los años 20. Y este periódico era financiado por Alan Percy, octavo duque de Northumberland, en Inglaterra, que es una familia que está emparentada con los Douglas, los Hamilton, los Campbell y los Stuart. Estas familias son poderosísimas familias que vienen de los Highlanders de Escocia, ¿sí? Y los Stuart, acuérdense, también fueron reyes de Inglaterra. El que financiaba este periódico está emparentado con esas familias. Posteriormente pues va a escribir obras completas, libros, y le empiezan a dar mucha proyección bajo este contexto donde empezaba a surgir el nazismo en Alemania. Recuerden que cuando termina la Primera Guerra Mundial, el gobierno que se instaura en Alemania es un gobierno títere de Inglaterra. Entonces va a venir otra estructura que empieza a darle fuego, a alimentar este nazismo precisamente para quitarse la bota del Imperio Británico. Entonces así es como empieza a surgir toda esta estructura, ¿sí? Y toda esta propaganda precisamente para darle proyección al nazismo. Y Nesta Webster es de esa facción. Ella era también de Inglaterra, pero es de otra estructura. Ella era hija de Robert Cooper Lee Bevan, que era miembro de una prominente dinastía de banqueros de Inglaterra que son los dueños del Barclays Bank. Y también está emparentada esta familia con los Campbell de Escocia y con los Fitzgerald. Y los Fitzgerald de Fitzgerald Kennedy, ¿sí? Entonces esta dinastía a la que ella pertenecía, o sea, no era una simple periodista, venía de una dinastía. Y esa dinastía venía de la burguesía de Gales. Uno de los antepasados más famosos, prominentes de esa familia, es uno que se llamaba Sylvanus Vivaben, ¿sí? Que era un boticario que fundó una firma farmacéutica londinense que se llamaba Allen & Humphreys, que esta empresa se asoció después con la británica GlaxoSmithKline, ¿sí? Que son los laboratorios Glaxo, ¿sí? Estos que se hicieron tan conocidos ahora con la última crisis que pasó hace unos años. Entonces incluso este señor fue admitido en la Royal Society a propuesta de Isaac Newton, y además era muy amigo de William Penn. William Penn es además de ser embajador en Venecia, bueno, él era de la élite inglesa, que es el que va a fundar las colonias inglesas norteamericanas, la de Pensilvania y Delaware.